Mis muy queridos estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres la motivación el que logremos uno mismo la liberación completamente libres del samsara, la liberación de los océanos de sufrimiento samsárico, el liberarnos por siempre. En general, para Occidente, eso es lo que necesitamos para siempre. ¡Wow, wow, wow! Para siempre, liberarnos de los océanos de sufrimiento samsárico, uno mismo para siempre. ¡Wow, wow! Aquellos que no les gusta el sufrir, aquellos que están aburridos, eso es exactamente lo que quieren. Excepto aquellas personas de buen corazón que piensan en los demás. Entonces, eso no es todavía suficiente, no es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida es beneficiar a los seres. Y para hacer eso, dejar de dañar a los seres. Y sobre esa base, beneficiarles. Entonces los puedes beneficiar. Los innumerables seres, poder liberarlos de los océanos de sufrimiento samsárico por uno mismo y poder llevarles a la felicidad inmaculada, a la completa cesación del sufrimiento y de sus causas y a completar todas las realizaciones. Sangye. De poder llevar a todos a ese estado, llevar a cada uno de los seres infernales, a cada espíritu hambriento, a cada animal, que hay innumerables en cada reino, entonces a cada uno de ellos, incluso esos pequeños insectos que te rodean, incluyéndoles a cada uno de ellos, a cada mosquito, a cada hormiga, a todos los que te rodean, incluyéndoles también, y a la gente que te rodea, a todos y cada uno de ellos, a cada uno de los seres humanos, de los innumerables seres humanos, suras, asuras, a cada uno de los seres humanos oscurecidos o los suras, asuras, llevar a todos ellos a la completa iluminación y hacerlo por uno mismo. Y para poder hacer eso, para poder hacer eso de forma perfecta, sin error, debemos lograr el estado de omnisciencia. Por ello, vamos a escuchar las enseñanzas para poder realizar este camino gradual a la iluminación.
Y este tema que estamos tratando, el título general es el de Lojong, adiestramiento mental. Pero aquí especialmente hablando de las bases del adiestramiento mental, del Lojong, especialmente sobre la vacuidad como base del adiestramiento mental. Hablaremos, continuaremos hablando del Lojong. Especialmente del Lojong, que de la sección que viene del Lanrin, del camino gradual, esas enseñanzas específicas del adiestramiento mental de Losang Yese. Por tanto, estamos escuchando las enseñanzas para cada ser infernal, cada espíritu hambriento, sin dejar a ninguno fuera, también para el beneficio de cada uno de los animales, sin excluir a ninguno, ni siquiera a una hormiga o mosquito, etcétera. Las escuchamos para el beneficio de cada ser humano, asura, sin dejar a nadie fuera. El poder liberarles de los océanos de sufrimiento samsárico y llevarlos a la iluminación. Ese es el propósito de escuchar estas enseñanzas, y quiero que esto lo tengáis muy claro en vuestras mentes, que lo tengáis muy claro en vuestro corazón. Bueno, quizás empiezo leyendo este comentario de los 3 aspectos principales del camino, la sección sobre la visión correcta de Pabonka, compuesto por Pabonka Rinpoche, para que tengamos una comprensión más clara. En la primera sección se habla de que necesitamos esforzarnos en realizar el surgir dependiente, porque si no, no podemos cortar la raíz del samsara simplemente con la bodhicitta y la renuncia. Entonces, en los 3 aspectos principales del camino a la iluminación, Lama Tsongkhapa, hablando de la razón por la que debemos meditar en la vacuidad, en la visión correcta, dice: Dice, sin la visión que realiza la realidad última, incluso aunque hayas generado la renuncia y la mente de la iluminación, no puedes cortar la raíz que causa el girar en el samsara. Por tanto, esfuérzate en el método para realizar el surgir dependiente. Aquí en lo que está diciendo este verso, Nelutope, creo que ya lo mencioné en las enseñanzas que di previamente. Nelutope Shera Midenpa, o Denna, perdona, quiere decir que si no tienes la sabiduría que realiza la realidad última, incluso aunque tu mente esté adiestrada en el pensamiento de la renuncia y la bodhicitta, aunque con esos no puedes cortar, no puedes eliminar la raíz del samsara. Por tanto, esfuérzate en realizar el surgir dependiente, Tenjun, Tendrel.
Lama Tsongkhapa enfatiza que te esfuerces en realizar el surgir dependiente. Aquí, como mencionó, citando a Kyeye de Malochon Rinpoche, y algunos lamas hablan de que el surgir dependiente al que aluden en este verso se está refiriendo al surgir dependiente sutil. Quizás hay una razón para decir eso, pero Kyabje Choden Rinpoche dijo que no necesariamente se está refiriendo al surgir dependiente sutil, que también puede ser, o sea, que puede ser referirse al surgir dependiente a nivel burdo. Entonces, Lama Tsongkhapa lo que nos dice es: esfuérzate en realizar el método para realizar el surgir dependiente. No nos está diciendo esfuérzate en el método para realizar la vacuidad, aunque está, por supuesto, contenido en ello. Entonces, Kyabje Pabonka dice, en cuanto al surgir dependiente, en cuanto al surgir dependiente, los diferentes surgir dependiente, Gomewa, pregunta Rinpoche cómo se traduce Gomewa, Gomawa, y le contestan, dice, los que proponen la existencia verdadera. Rinpoche se refiere a los vaibhásicas y sautántricas. Aquí alguien le dice que Sensampa, Chitamatra también son proponentes de existencia verdadera. Entonces, de acuerdo a estos filósofos de estas escuelas, de la escuela vaibhásica, sautántrica y la escuela Solamente o Chitamatra, cuando cita el surgir dependiente, esa sería, en el silogismo sería la razón. O sea, el surgir dependiente, ¿cómo se define? Es dependiendo de causas y condiciones, entonces algo surge. Los fenómenos permanentes no los contemplan como surgiendo dependientemente. El surgir dependiente solo lo relacionan con lo burdo, lo que a nivel burdo, o sea, el surgir dependiente a nivel de causas y condiciones. Dependiendo de eso, entonces algo existe. Por lo tanto, esos fenómenos permanentes no estarían incluidos en esta sección del surgir dependiente. Pero las Vatantrika Madhyamika tienen una comprensión un poco mejor que ellos y dice: ellos afirman que el significado de surgir dependiente es existiendo dependiendo de las partes, de sus propias partes. Es decir, es una comprensión mejor que las de las escuelas anteriores. El significado que dan al surgir dependiente. O sea, no solamente contemplan el surgir dependiente de causas y condiciones, sino que también contemplan el surgir dependiente dependiendo de las partes. Rangi Chese Laten Nedrupa, es decir, existiendo en dependencia de sus propias partes. Ese es el significado de surgir dependiente, lo definen de esa forma. Y entonces aquí, de acuerdo a Rangyupa, es decir, a las Vatantrika Madhyamika, el surgir dependiente, Tendrel, incluiría, por tanto,
incluye tanto a los fenómenos permanentes e impermanentes, cubre a ambos, pero las escuelas previas, cuando hablan del surgir dependiente, hablan solamente del surgir dependiente de causas y condiciones y no lo aplican ese surgir dependiente a los fenómenos permanentes. Y ahora en la escuela Ummatagyupa, es decir, la escuela madhyamika del camino medio, la prasangika, su forma de establecer o definir el surgir dependiente es más sutil que lo anterior, mucho más sutil. Es la interpretación más sutil que Rangyupa, la Svatántrika. Y habla del surgir dependiente dependiendo sobre una base válida que es nominada, sobre la que se nomina, y del concepto que lo nomina, que lo etiqueta. Un concepto válido que es etiquetado, es nominado. Dependiendo de estos dos, entonces lo nombrado, lo etiquetado, lo que es nominado, surge. Es decir, dependiendo en estos dos, una base válida para ser nominada y un concepto válido que nomina, entonces Takchu, lo nominado, lo que es nominado, Takchu, lo nominado en sí, entonces surge. Dependiendo, es decir, el surgir dependiente aparece de esa forma. Esa sería su definición del surgir dependiente, Tendrel, de acuerdo a la escuela prasangika. A la prasangika madhyamika. Es una comprensión mucho más sutil que las anteriores. Aquí ahora se clarifica. Pabonka Rinpoche, en el comentario de los tres aspectos principales, dice: el surgir dependiente sutil no es el método para realizar la vacuidad. Tenemos que comprender esto. ¿Por qué dice que el esfuerzo para realizar el surgir dependiente, por qué ¿por qué es el surgir dependiente burdo, no solamente el sutil? Aquí, para clarificar esto, el surgir dependiente sutil no es el método para realizar la vacuidad. El surgir dependiente se explica primero para realizar la vacuidad. El método es el de el surgir dependiente burdo de causas y que habla de las causas del surgir dependiente de causas y condiciones. Eso es aceptado en las diferentes escuelas de pensamiento, en las escuelas comunes, las doctrinas, las escuelas de pensamiento filosófico comunes, Drukta Tunmodu. Entonces, el surgir dependiente relacionado con lo que es aceptado por la Vaibhásika, Sautántrica, solamente, y Rangyupa y Talgyurpa. Entonces, necesitamos comprender
esa interpretación del surgir dependiente de acuerdo a las diferentes escuelas, cuando habla del surgir dependiente causa de resultados. Entonces, revelando, el Pavanka Rinpoche sigue diciendo, revelando este surgir dependiente que es aceptado comúnmente por todas las escuelas filosóficas, por revelar ese surgir dependiente aceptado por todas esas escuelas filosóficas, entonces se protege al meditador que está escuchando, reflexionando, meditando sobre la vacuidad, le protege de caer en el nihilismo. Y así se vuelve un método para realizar la vacuidad, la visión del prasangika. Les ayuda para eso. Esa sería la visión última. Entonces, el método para realizar la vacuidad entonces, como método para realizar la vacuidad, guías a los seres a través de la explicación del surgir dependiente. Es decir, guía sus mentes explicando en primer lugar el surgir dependiente, de acuerdo a la interpretación dada por la escuela Vaibhásika, Sautántrica, Chittamatra y Rangyupa o Svatántrica. Les guías a través de eso, y esto es algo extremadamente importante, muy, muy importante. Ya que es muy importante para nosotros saber cómo presentar la vacuidad y cómo comprenderla tanto nosotros como los demás. Pavanka Rinpoche continúa ahora en ese comentario hablando de cómo establecer la visión correcta, cómo revelar, cómo mostrar la visión correcta. Y Rinpoche pregunta si hay alguna forma más clara de expresar esto. Alguien le dice, bueno, pues eso, cómo establecer o delinear o cómo explicar la visión correcta. Es decir, que estaría bien decir eso, cómo establecer, cómo determinar, sería quizás lo adecuado, cómo determinar la visión correcta. Rinpoche dice que que se está refiriendo a esos dos aspectos, no solamente explicar, sino también cómo determinar o establecer la visión correcta. Entonces, Pavanka Rinpoche cita a Lama Tsongkhapa en los tres aspectos principales del camino y dice: alguien el que ve causa y efecto de todos los fenómenos, tanto de la existencia cíclica como de más allá de la fricción, como infalibles, y aquel en que el aferramiento de su mente haya completamente desaparecido, es en ese momento que entra en el camino que complace a los victoriosos. Es decir, alguien que ve la infalibilidad de causa y resultado de todos los fenómenos samsara y más allá del samsara. Eso incluye la liberación
del samsara, el nirvana y el gran nirvana. Es decir, incluye a ambos. Por ejemplo, Daksin Maripa, la ignorancia que se aferra al yo como real, cómo se aparece a la mente alucinada, esa sería la raíz. Entonces, sosteniendo, aferrándose a lo mío, a yo mío, lo mío como real, el concepto, los agregados, etc. Entonces, todo el resto de los fenómenos sosteniéndolos, aferrándolos como reales. Bueno, pues a partir de ahí surgen las 6 engaños raíces, los 20 engaños secundarios y todo el resto. Los 84.000 engaños que son como una elaboración, vienen de estas 3 mentes venenosas. Entonces, todos los karmas motivados por ellos y todo el sufrimiento, el resultado, los océanos de sufrimiento infernales, océanos de sufrimiento de los espíritus hambrientos, océanos de sufrimiento del reino animal, humano, suras y asura, todo eso es tendrel, es decir, del samsara, la evolución del samsara. Surge del samsara. Entonces tenemos que comprender esa evolución del samsara a través de los 12 vínculos del surgir dependiente. Aquí nos dice Pavón Carrimpeche, dice, aquel que ve causa y efecto como infalibles. Es similar a cuando practicas, por ejemplo, Landen, los verdaderos caminos, o cuando los logras, Tonlan, cuando logras el camino de la visión, el camino de la meditación, el camino de no más aprendizaje y la cesación del sufrimiento de sus causas, la verdad de la cesación. Entonces, continuando con esa sabiduría que realiza la vacuidad respaldada con la bodhicitta, entonces purificas los oscurecimientos sutiles, shedrip, los oscurecimientos sutiles que son las huellas negativas dejadas por los engaños que oscurecen principalmente el logro de la iluminación, el estado de omnisciencia para el beneficio de los seres. Entonces, todo eso, los verdaderos caminos y las verdaderas cesaciones de los oscurecimientos sutiles, todo eso contenido, todo eso incluido en core de samsara y más allá del samsara, es la evolución de causas y resultados hasta la iluminación. El ver todo eso como infalible. Todos estos fenómenos son infalibles, causa y resultado como infalible. Porque a veces puedes pensar, he realizado la vacuidad, entonces no hay causa, no hay resultado, no hay karma, no necesito guardar la moralidad, todo eso. Entonces estás totalmente, ¿cómo se diría? Podrías caer en esa equivocación, en ese extremo. Alguna gente que no tiene ningún tipo de moralidad. Como hemos escuchado, por ejemplo, en Italia, hace muchísimo tiempo,
En una ocasión un estudiante le hablaba a Lama Yese, Lama, el gurú, que al principio no tenía ningún tipo de ética, de moralidad. Entonces el estudiante le decía que no la necesitaba, pero sin embargo con el tiempo se dio cuenta de que sí necesitaba la moralidad. Pero sin embargo, pues anteriormente pues no había mantenido esta persona ningún tipo de moralidad hasta que se dio cuenta de que era necesario. Y es decir, a veces puede suceder esto. Uno cree que ha realizado la vacuidad, las causas y entonces las causas y condiciones y causa y resultado parece como que contradeciría todo, que uno no necesita moralidad, que el karma no tiene sentido, que no necesitas crear virtud para experimentar la felicidad, o que no hay un camino a la iluminación o al nirvana. Es como si no existieran las 4 nobles verdades, no hay causas, no hay samsara, no hay resultado de samsara, etc. Uno puede caer en estos extremos. Hay algunos que caen en el nihilismo. Es una... Ese tipo de experiencia es caer en el nihilismo. Y esa no es la definición de realizar vacuidad, no en absoluto. Más bien se convierte en un obstáculo para realizar la vacuidad en sí mismo. No solamente no es la realización de la vacuidad, sino que además es un obstáculo para realizar la vacuidad, si caes en esa visión extrema. Entonces, el significado de Tsikpa en el pasado, cuando viajaba y tenía la traducción inglesa de este texto de los 3 aspectos principales del camino. Entonces pregunta Rinpoche, ¿cómo se traduciría Kunzimpa? Dice, es desaparecer. Alguien le dice que es como desintegrarse. Rinpoche dice no, dice... Dice, bueno, desintegrar no estoy seguro, dice, porque es como cuando pones una medicina en agua que se desintegra, pero hay todavía partículas pequeñitas ahí. Entonces un monje le dice, bueno, este significado de Tsikpa tiene que ver con destruir, eliminar. Y Rinpoche dice, destruir, como por ejemplo destruir algo que se destruye por misiles o un terremoto, como cuando que envías misiles desde muy muy lejos, como por ejemplo de Estados Unidos en Irak, que estaba ese ejército y caían esos misiles en el lugar apropiado para destruir y todo desaparecía y se destruye todo en pequeñas piezas. Dice, pero Rinpoche no está contento todavía con esa traducción de destruir, porque dice, bueno, se destruye, pero todavía quedan pequeñas piececitas. Por ejemplo, con el ejemplo este de los misiles, ¿no? Aquí cuando dice, o sea, cuando se está hablando de destruir, es que no deja ni rastro de existencia, ni un átomo de existencia. Entonces alguien le sugiere la palabra, o sea, lo que Rinpoche está buscando es esa traducción exacta que indica que no queda ni siquiera un solo átomo de existencia. Alguien le dice aniquilar. Así, hacer que algo se vuelva no existente. Dice, sí, dice, bueno, es decir, sí, es como eliminar o aniquilar
no como el ejemplo eso de cuando se envían los misiles a destruir algo y se destruye todo en pequeñas piezas, no, o pequeñas partes. No es esa forma de destruir. Destruir no sería exactamente el significado de Sikpa. Nosotros quizás diríamos erradicar, probablemente. Esa es una connotación mía. Bueno, entonces Rinpoche dice, por ejemplo, durante un sueño, al principio, en un sueño piensas que es real, en lo que estás soñando, al principio crees que es real, pero cuando te das cuenta, cuando descubres que es un sueño, entonces todo lo que se te aparecía como real en ese sueño y que te aferrabas a ello como si fuera real, te das cuenta de que es completamente falso, totalmente falso. No hay ni un solo átomo que permanezca. Ves que es totalmente falso todo lo que has experimentado en el sueño. No hay ni siquiera un solo átomo de existencia por su propio lado. Todo es completamente una alucinación. Hay muchos ejemplos. Si ves a lo lejos un tigre, no es noche cerrada, hay algo de luz, hay algunos arbustos y desde lejos ves un tigre que se está como acercando. Pero en realidad lo que estás viendo son pues esos arbustos, no un tigre. Has confundido, no hay ni un solo átomo de tigre que exista. Bueno, quizás diríamos que se puede destruir, pero es que no hay ni un átomo de existencia de esa apariencia de tigre. O por ejemplo, hay algunas hojas que en los campos y que desde lejos... dice, por ejemplo, ves un espantapájaros, hay un espantapájaros en el campo, pero tú cuando lo ves desde lejos crees que hay una persona. Sin embargo, cuando te acercas ves que no era una persona, que era un espantapájaros. Entonces esa persona que concebías como real ha desaparecido totalmente. Ha desaparecido. Sikpa. Sikpa, desaparecido, se ha erradicado. En lo que te acercas, ha desaparecido totalmente la apariencia de persona y entonces ves el espantapájaros. Por supuesto, ahora el verdadero significado todavía está la apariencia de existencia verdadera de un espantapájaros. O sea, todavía se mantiene esa apariencia verdadera de un espantapájaros. Antes del ejemplo, antes era el ejemplo y ahora viene el significado real, otro. Cuando la apariencia de un espantapájaro como existiendo verdaderamente. Entonces ahora, viendo la vacuidad de eso, la apariencia de existencia verdadera de un espantapájaros, entonces desaparece. Se va, no está ahí. Ni siquiera un átomo está ahí. Eso es lo que realizas cuando realizas la vacuidad,
que no hay ni siquiera un átomo de existencia verdadera en ese espantapájaros. Después, cuando cuando continúas tu mente adiestrándola en eso, tras haber generado esa sabiduría que ve la vacuidad, que ve la vacuidad, entonces la apariencia de existencia verdadera de ese espantapájaros no existirá en absoluto, es completamente vacía. Cuando realizarás eso, cuando adiestras tu mente, será la continuidad de la realización de esa conciencia de la vacuidad, tras haber generado la sabiduría de la vacuidad. Entonces, con eso todavía se dará una apariencia que es una apariencia alucinada o ilusoria, pero tú, habiendo tenido previamente la experiencia de la vacuidad, entonces reconocerás que esa apariencia del espantapájaros como existiendo verdaderamente es una alucinación. Entonces se dará conjuntamente en lo que tú realizas con una conciencia completa que no existe por su propio lado ni siquiera un átomo, pero a la vez tendrás esa apariencia alucinada de un espantapájaros. Existiendo en mero nombre, nacer, o existiendo nacer, existir, cesar, en mero nombre. Todo eso sucede, pero en mero nombre. Entonces, pero aún así, todavía tendrás esa apariencia alucinada. En lo que somos seres, todavía tenemos esta alucinación, esa apariencia alucinada. Un Buda no tiene esa apariencia alucinada o de existencia verdadera, porque un Buda ha eliminado las huellas negativas en los oscurecimientos a la omnisciencia dejados por los engaños. Entonces esas huellas negativas son las que proyectan una visión dualista que nos hace ver que existe por su propio lado, como por ejemplo cuando cruzas cuando atraviesas por un desierto o por la arena y que le da y que refleja mucho el sol, cuando miras a lo lejos puede parecer que hay agua,
Es decir, tienes la visión de un espejismo, como de agua, pero sabes que eso no es real, es simplemente una apariencia de agua. Pues algo similar, cuando estás soñando, si reconoces el sueño como sueño, reconoces que entonces ese sueño no es real, no existe verdaderamente, ese sueño es un sueño. Entonces, la apariencia como real, existiendo por su propio lado, se da, pero sabrás que no es real en absoluto. Será como el ejemplo del espejismo, cuando pasas por unas arenas calientes y les da el sol y parece que hay agua, pero cuando lo contemplas te das cuenta, o te acercas, te das cuenta de que no hay agua, o sabes que no hay agua. O como cuando sueñas, estás soñando y reconoces que no es real, estás soñando, lo ves, pero no sabes que no es real. Pues es algo similar. O como por ejemplo, o sea, como sabes que estás soñando, por ejemplo, si estás soñando que estás cruzando una carretera y te caes, si sabes que estás soñando no te duele. O por ejemplo, cuando pasas por estás caminando por las montañas, si estás caminando por las montañas y pasas por una zona en la que caen piedras, si sabes que estás soñando, aunque suceda eso, sabes que eso es un sueño y entonces no sientes el miedo de ese deslizamiento de tierras o de esas piedras que se caen y te aplastan. No tienes miedo porque sabes que eso es un sueño. Aquí le dicen eso, pues sí, cuando hay un deslizamiento, o sea, cuando sueñas que hay una avalancha o un deslizamiento de tierras, si sabes que estás soñando, no te asusta. Entonces, cuando reconoces, aunque sueñes esas cosas, si sabes que eso es un sueño, no te produce miedo porque sabes que no es real y no te va a aplastar. O por ejemplo, un cuchillo. Si tú sabes que eso es un sueño, sabes que ese cuchillo no te va a dañar, o un arbusto con muchas espinas puntiagudas, aunque sostengas en tu mano, no te va a producir dolor porque sabes que eso no es real. No vas a sentir el dolor que sentirías si durante el día eso te sucede. Cuando estás soñando, tú puedes poner tu mano en algo muy, muy afilado y no te va a dañar si sabes que estás soñando. Es decir, aunque no te va a producir daño cuando eres consciente de que es un sueño, sabes que no es real. Entonces, aunque no seamos todavía un Buda, tienes que lentamente, es decir, excepto cuando tú ya eres un ser Arya, un ser trascendente, cuando ya eres un ser Arya y estás en ese estado de meditación, en un punto, en esos momentos, no hay la más mínima apariencia de existencia verdadera, cuando estás absorto en vacuidad, pero cuando sales de ese estado de la meditación ininterrumpida en la vacuidad, cuando surges de ese estado de meditación, entonces los objetos de compasión, los seres, todo aparece a tu compasión como seres reales. Todo se te aparece como real, pero como has tenido esa percepción directa de la vacuidad, sabes que todo eso no es real, no existe verdaderamente. Tienes esa conciencia de que no existe verdaderamente
es como reconocer que estás soñando, lo reconoces como el sueño como sueño, pero para el Buda, por ejemplo, que ya no tiene las huellas de los oscurecimientos aflictivos, es decir, que ya ha eliminado totalmente los oscurecimientos de la omnisciencia y que tiene... ha eliminado esas huellas negativas que proyectan existencia verdadera, lo ha eliminado totalmente a través de la sabiduría que realiza la vacuidad acompañada de la bodhicitta. Entonces ha cesado totalmente los oscurecimientos a la omnisciencia, Sedrip, no solo que interfieren el estado de la omnisciencia. El Buda ya no tiene esos oscurecimientos. Entonces, para un Buda, la apariencia de existencia verdadera no se da. Mientras que para nosotros, incluso para los seres arias que han realizado la sabiduría que percibe directamente la vacuidad, pero excepto cuando están en ese estado de meditación en un punto que no tienen esa apariencia de existencia verdadera, cuando salen de ahí, tanto esos seres arias como para los seres ordinarios, todavía se da la existencia de apariencia verdadera. Todavía se ven las cosas como existiendo verdaderamente, incluso aunque tengan bodhicitta y compasión. Fuera de la meditación, ven las apariencias, tienen la apariencia de existencia verdadera. Es como la gente que, por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, cuando no sabes que un mago ha realizado ciertos trucos para que algo se aparezca, entonces ves esas apariencias como reales. O por ejemplo, lo ves como existiendo verdaderamente. Pero por ejemplo, el mago o el mago mismo o la gente que tanto el mago ve lo mismo que aquello que es que su audiencia, a los que han visto ese truco que ha hecho el mago. Es decir, esas personas que han sido afectadas por es decir, que han visto eso que ha hecho aparecer el mago también ve eso que ha manifestado, pero sabe que eso no existe verdaderamente, que sabe que eso es el resultado de sus trucos de magia. Bueno, pues es algo similar. La persona que ha realizado la vacuidad, el ser arya, el ser exaltado, que ha realizado la sabiduría que percibe directamente la vacuidad. Ellos ven el yo y los fenómenos que no existen. Tienen la total realización de que no existen por su propio lado, sino que, pero aún así tienen la apariencia de ello como real. Son como esos meditadores o aquellos que sueñan, pero saben que saben que están soñando, se dan cuenta de que eso es un sueño. Entonces el Buda, un Buda que ya no tiene esa alucinación, que ya no es afectado como la persona que no es afectada por la apariencia que hace surgir el mago, es decir, no están afectados por ese truco de magia. Ya. Entonces el que es ya un Buda
ha eliminado completamente los oscurecimientos sutiles que proyectan la visión dualista y ya no tienen esa apariencia. Entonces, de nuevo saco este tema de cómo Tawaten la Bepa dice cómo establecer, cómo determinar la visión correcta. Entonces, en los tres aspectos principales del camino, Lama Tsongkhapa respecto a esto nos dice: aquel que ve causa y efecto de todos los fenómenos, tanto de la existencia cíclica como del estado más allá de la aflicción, que lo ve como siempre como infalible, y aquellos para que confían en los objetos aferrados por la mente. Perdón, esta última parte no sé traducirla bien. A ver. A ver. Dice, cualquiera que vea, cualquiera que vea todos los fenómenos como infalibles, realizándolos como infalibles, no. O sea, como causa y resultado de todos los existentes de samsara y nirvana, dice, el ver los fenómenos como infalibles, eso sucede porque uno realiza la vacuidad. Entonces, cualquier objeto en los que tu mente se centre, cualquier objeto en el que tu mente se centre, eso entonces se elimina, eso llega a ser sikpa. No la palabra destruir, recordar, no lo traducíamos así, sino como que se aniquila. Se aniquila. Shikpa. Todos esos objetos en los que tu mente se centra son completamente aniquilados. Le pregunta a alguien que le escriba esa palabra, aniquilados. El verso en sí no os lo he traducido, Rinpoche no lo ha citado ahora totalmente, pero es el que habla de que causa y efecto de todos los fenómenos, tanto en la existencia cíclica como más allá, son por siempre infalibles. Y entonces, para quien ha realizado eso, entonces esa mente que se aferra a los fenómenos ha desaparecido completamente. Entonces, cuando uno realiza eso, es cuando ha entrado en el camino que complace a los victoriosos. Y ahora Rinpoche pregunta, ¿cómo se diría en la traducción? Vuelve a enfatizar sobre este término de destruir. A ver. Alguien menciona, dice, ese término sería como, indica como una completa desaparición. A ver. Completa desaparición, se ha ido. Sigue con el término este, sikpa. Sikpa. Alguien le dice disolver. Dice, bueno, y Rinpoche dice, es como cuando... Dice, cuando, por ejemplo, pones una píldora en el agua, la píldora desaparece, pero todavía te queda el saborcillo de lo que ha dejado esa píldora. Y aquí está queriendo, sobre todo Rinpoche, enfatizar que no queda ni rastro. Dice, disolver, dice, no es una traducción correcta porque todavía queda ese sabor.
Tiene más que ver con desaparecer o aniquilarse. Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Entonces, el resultado de esto es lo otro. Es decir, si generas la visión correcta, la visión prasangika, entonces, cuando genera esa visión correcta, prasangika, es entonces cuando eso sucede. Entonces es cuando realizas cuando realizas que causa y efecto es infalible, que todos los fenómenos en samsara y nirvana son infalibles. Cualquier fenómeno, en cualquier fenómeno en el que te centras, entonces ves que es gacha, que no, es decir, objeto de refutación, que no está ahí, que es falso. Y eso solamente cuando lo realizas, lo descubres cuando ves el surgir dependiente. O sea, cuando realizas, cuando realizas la visión correcta, entonces ves que entonces el surgir dependiente, los fenómenos surgen dependientemente. Entonces, cuando realizas, gracias a las bendiciones del Guru, cuando tienes muchos méritos, entonces realizas, ves que ese yo real desaparece completamente. Como he mencionado anteriormente, wow, de repente no está ahí. No hay nada a lo que aferrarse. Incluso aunque algo que te has estado aferrando desde el renacimiento sin principio, esto es un yo real, y te aferras a tu cuerpo, a tus agregados, siempre protegiéndolos, que no te los dañen. Has trabajado para ellos, para que sean felices, para ese yo. Todos esos miedos, preocupaciones, o quizás me van a matar, quizás voy a enfermar, quizás voy a coger el virus, y tantos y billones de preocupaciones, miedos, día y noche, quiero dormir bien, quiero dormir bien, tengo que descansar, tantos millones de preocupaciones. Todo eso de repente ya no está ahí, porque no hay nada a lo que aferrarse, no hay nada a lo que agarrarse. Eso ya no está ahí. No hay nada, se has acumulado muchísimos méritos, con estos meditadores que tienen esta experiencia profunda. De repente no está ahí. De repente no está ahí eso a lo que te aferrabas. Entonces el yo real, en el que tu mente se centraba, de repente ves que es gacha, que no está ahí. ¡Wow! Entonces, una vez ves eso, ya no lleva mucho tiempo. Entonces es cuando ves ese surgir dependiente. Ves que es dependiente. Se ha ido, no está eso a lo que te aferrabas, no hay nada a lo que seguir sosteniendo. No se ha ido a ningún sitio. Simplemente descubres que no había nada a lo que aferrarse. Entonces tienes que permitir
permitir que se dé, atravesar esa experiencia muy profunda del yo, de soltar, no temer que, estoy cayendo en el nihilismo y entonces interrumpir esa experiencia. Eso interferiría con tu experiencia de vacuidad. Ese miedo, ese gran miedo puede ser un obstáculo si te hace interrumpir esa experiencia. Porque no tienes idea, es algo que te lo tiene que introducir un maestro, explicarlo, darte cuenta de que no tienes que temer caer en el nihilismo, tienes que atravesar esa experiencia, completarla, sin temor a caer en el nihilismo. Entonces te das cuenta de que realizas que ese yo real completamente se ha ido, no queda ni un solo átomo ahí, ha desaparecido totalmente, ha sido aniquilado, entonces erradicado totalmente. Entonces tu mente necesita adiestrarse en eso. Como he mencionado, que Genjan Pawando decía que después de 15 días podía seguir viendo todo como una ilusión. El resultado de eso es ñañaga, es como cuando tienes a lo mejor oro o algo, algo que utilizabas, algo que era como muy pesado. Así como estoy describiendo, como cuando tienes una balanza, ¿no? Entonces se va, una desaparece el yo. Cuando tú realizas la vacuidad, entonces ese yo es completamente no existente. Entonces, adiestrando tu mente, ves que eso no es, no te engaña. Ves que eso no te engaña, no traiciona al yo que surge dependientemente. Ves que el yo existe como mero nombre. Existe, pero existe como mero nombre. Es como cuando esa balanza, o sea, la comprensión de la vacuidad te ayuda a ver que existe como mero nombre. No hay un yo real, pero eso afecta a que tu mente vea, comprenda que el yo existe, pero existe como mero nombre. Es algo extremadamente sutil, muy, muy sutil. Como el yo existe es algo increíblemente sutil. Y empiezas a ver eso como resultado. Es decir, el comprender, el realizar que el yo no existe, verdaderamente te ayuda a comprender que el yo existe. Entonces, esa persona que realiza eso entra en ese camino que complace a todos los budas. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, exactamente igual, el yo existe como mero nombre, es tan sutil, es casi como que no existe. No es que el yo no exista, pero es casi como si no existiera, porque es algo tan sutil. Entonces, ahora, cualquier acción que realiza es como mero nombre. La función del yo es el mero nombre, el existir, el nacer, existir, decaer, la cesación, todo como mero nombre, el objeto de la acción del yo. El yo que está caminando y el yo que va, yo existiendo un yo existiendo como mero nombre, ir, caminar como mero nombre, por la carretera, por el camino, meramente nominado.
Un yo mero nombre, escribir en mero nombre, tan sutil, tan sutil. Las letras como mero nombre, tan sutil. No hay nada real. Un yo, algo real existiendo por su propio lado, no hay. Es como reconocer, para nosotros sería como reconocer el sueño como tal, como sueño. Lo ves como real, pero sabes que no existe, no hay nada verdadero ahí. Pero el Buda no tiene esa alucinación. Entonces, toda tu vida todo en tu vida, el yo que existe como mero, siendo el mero nombre, o Copan existe como mero nombre, o cualquier cosa que hagas en tu vida, todo como mero nombre. Es algo muy, muy, muy sutil. Copan existe, pero existe como mero nombre. Todo en la vida existe en mero nombre. La comida existe como mero nombre. El dinero existe como mero nombre. El dinero que pagas en las tiendas y que el tendero lo guarda existe en mero nombre. El coche que utilizas para ir de un sitio a otro existe en mero nombre. Todo es completamente diferente en tu vida. Wow. Su santidad dice, después de un tiempo, quizás al leer el texto de la sabiduría fundamental de Nagarjuna, el comentario del Lama Tsongkhapa, creo que mencionaba eso, dice que hace muchos años su santidad dijo que después de aquello, la experiencia de esto no es verdad, o sea, tenía esa experiencia de esto no es verdad, cualquier cosa que sucedía no es verdadero, y el resto todo lo que está sucediendo no es verdadera, no existe verdaderamente. Lo que existe es otra cosa, no existe verdaderamente. Eso significa que el yo que existe es algo diferente, no existe verdaderamente. No es... Es decir, ese ser algo diferente, ser otra cosa, quiere decir, existe meramente. Todo existe meramente, no es verdaderamente existente, no es real, lo que la gente ordinaria cree. Su santidad decía, lo que existe es otra cosa. Entonces aquí para nosotros el comentario que yo aporto es que nuestra mente está totalmente tan habituada, muy habituada desde renacimientos sin principio, no solamente desde esta mañana o desde el nacimiento, sino desde renacimiento sin principio. Nuestra mente está totalmente habituada a la ignorancia, Tenzin Maripa, y entonces todo lo que se nos aparece como existiendo verdaderamente. Se aparece verdaderamente se aparece como existiendo verdaderamente. Todo se aparece como existiendo verdaderamente y entonces uno cree 100% en esa apariencia. Y todo es una alucinación. Todo llega a ser como un sueño. Todo es como un sueño. Lo ves real en el sueño,
creyendo que te aferras a eso como creyendo que existe por sí mismo, por su propio lado, y entonces surge el miedo, el enfado, el apego, todos esos engaños surgen. Todas esas engaños, las 3 mentes venenosas, los 6 engaños raíces, los 20 secundarios, los 3 mentes venenosas y los 84.000 engaños, todos esos sufrimientos, esos océanos de sufrimientos del samsara, de los diferentes reinos de existencia, del reino infernal, espíritu hambriento, animal, humano, etcétera. Todo eso se te aparece como real, o como tú ves a un Lama-Zopa real, la forma en que lo ves. Si lo ves de esa forma, eso no existe. Eso no está ahí. La forma en la que yo os veo como real no está ahí, no existe. La forma en la que vemos Copán, la forma en la que Copán se nos aparece como un Copán real, no está ahí. Y así el resto de las actividades, cuando vamos a comprar el dinero, el coche, las tiendas, el supermercado, todo eso, o lo que compramos, todo eso no está ahí. Lo que está ahí es lo que existe en mero nombre. Existe en mero nombre. Todo. Es increíblemente sutil. Entonces lo que necesitamos es familiarizarnos con la meditación de ver todo como vacío. Contemplar todo, contemplar todo, el yo, la acción, el objeto, todo lo que hacemos, contemplarlo como si fuera una alucinación. No como algo que exista, no, sino como algo que no está ahí, como una alucinación. Entonces nuestra mente tiene que familiarizarse con eso, ya que está como este oscurecimiento tan denso, tan grueso, tan oscuro, como esa oscuridad en la que no hay, tan nublado, en la que no hay nada de luz, tan denso. Nuestra mente está así habituada con la ignorancia desde renacimientos sin principio, completamente alucinadas, aferrándonos a esto. Entonces, incluso aunque uno sea experto en las enseñanzas, en el debate, en estos grandes monasterios, eres famoso por tu habilidad, pero si no tienes la experiencia, si no está la realización, entonces tu mente sigue habituada con la ignorancia, y entonces las acciones que las realizas con esa ignorancia, tu mente vive con eso y nunca generas esa sabiduría que realiza la vacuidad, nunca vives con ello, no está ahí. Por tanto, necesitamos habituarnos, familiarizarnos, incluso cuando vas al baño o cuando estás comiendo o cualquier acción que estás realizando, tienes que familiarizarte, no simplemente decir, estoy meditando en vacuidad, te sientas en el cojín meditando en vacuidad, es como... es como... Dice, como que te coses el cojín de meditación al cuerpo, a la piel, y te estás ahí meditando en vacuidad. O que tu cojín de meditación es como... Dice, ¿una escalera? No, está diciendo otra cosa. Sí, es como que te coses a tu cuerpo esa... A ver. No, como si fuera un sello, creo que dice.
algo que pega, o una pegatina, me parece que está diciendo. Sí, sí, sí. Como un sello, o sea, como cuando pegas algo, cuando pegas, por ejemplo, los sobres, que los pegas, ¿no? Los cierras, o como con cera que sella un sobre, por ejemplo. Sí, está hablando de esos sellos, esa cera que la fundes con el calor y entonces lo pones ahí. Bueno, pues Rinpoche pone eso como ejemplo de pegarte el cojín de meditación a tu cuerpo, sellarlo de esa forma. Dice, tienes que meditar así, como sellándolo a tu piel. Cualquier cosa que tú hagas, comer, comprar, jugar al fútbol, cualquier cosa que estés haciendo, ver la televisión, cualquier cosa que hagas, tiene que ser meditación. Eso es lo que yo estoy enfatizando. Cualquier cosa que hagas, no importa lo que hagas, o vas a la Gompa, no pensar que solamente estás meditando en la Gompa y en los otros sitios no meditas. No, no tiene que ser así. Es decir, tienes que sellar tus actividades como con la meditación. O pensar, pensar que solo meditas en la Gompa y cuando vas al baño ya no tienes que meditar. Uno de nuestros secretarios me escribió diciendo que cuando hace la meditación en vacuidad, en mis enseñanzas en la cama, en la cama bien, pero que luego cuando va a la oficina a trabajar se le olvida. Todo se le olvida cuando ya está trabajando. Y vuelve de nuevo a la vida, a las actividades mundanas, a los 8 dharmas mundanos, al pensamiento egocéntrico, con la ignorancia que se aferra al yo como real, que eso como que le vuelve cuando está haciendo sus actividades. En su meditación funciona, pero cuando va a la oficina ya no continúa esa meditación en la vacuidad. Entonces, de lo que se trata es que cualquier actividad que hagamos tiene que ser meditación. Eso es mi principal énfasis. Cualquier cosa que hagas tiene que ser meditación. Contemplar todo como una alucinación, contemplar todo como un sueño, como la continuidad del sueño que tuviste por la noche, como un sueño. Estás escuchando las enseñanzas, yo os estoy dando las enseñanzas y es como la continuidad del sueño que tuvimos anoche, nada real. Y de esta forma, no surgirá un fuerte apego, enfado. Cuanto más consciente seas de que es una alucinación, todos esos engaños de apego, enfado, todo eso parará, serás capaz de controlarlo. No hay razón ya no hay razón para que surjan. Debe ser así. Eso es mi principal énfasis. Necesitamos habituarnos de esa forma positiva en la vacuidad. Esa es una de las formas. Y otro método es contemplar todo como meramente nominado. Por ejemplo, durante una semana, un mes, meramente nominado. El yo es meramente nominado. El yo que realiza la acción, comiendo meramente nominado. Todo lo que hacemos, caminar, un yo que está meramente caminando, por un camino meramente nominado. Cualquier acción que hagamos medita en vacuidad, en el surgir dependiente.
Otro método es el de contemplar todo como vacío de existencia verdadera. Un yo verdaderamente existente que no está ahí. Un caminar real, un comer real, un debatir real que no está ahí. Una comida real, una tienda real, lo que tú estás comprando no está ahí, está vacío, no existe en absoluto. Mi petazo ganjin kunsimpa. En lo que tu mente se aferra, se centra, se va. Estos tres métodos, cada día puedes hacer uno, ya sea durante una semana, un mes, o vas practicando diferentes métodos. Esa es la idea y eso es lo más importante que necesitas, habituarte, una familiarización positiva con estos métodos. Eso es lo más importante, este tema de la vacuidad. Cuanto aprendas cientos de páginas que puedas explicar, aunque las puedas explicar bla, 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 o debatir, o conocer un poco, pero esa meditación diaria es lo más importante. Bueno, lo vamos a dejar aquí, dice. Wow. Wow. Ese es el antídoto al apego, al enfado, al orgullo. Aryadeva en los 400 versos dijo, así como el sentido del tacto impregna todo el cuerpo, la ignorancia impregna o mora en todos los engaños. Aquí está preguntando cómo traducir un término y le dicen eso, pues es el sentido del tacto. Entonces Rinpoche dice, así como los sentidos físicos donde moran, o el sentido del tacto mora, de la misma forma, a ver, otra dice, pregunta, ¿qué significa táctil? Táctil, dice, por el sentido del tacto. Lu Wang. Bueno, pues así como la base del sentido del tacto del cuerpo, las bases del sentido del tacto del cuerpo moran en todo el cuerpo, pues el sentido visual de la vista, los sentidos de la vista, el sentido de la vista que mora, a ver, donde el sentido de la vista, donde mora es Wampo. Wampo solo funciona, tiene el poder, supongo que sí, que sería poder la palabra, esa cosa física, su única función es simplemente del sentido de la vista es ver, pero no oír. Es decir, la función del sentido de la vista es ver, pero no oír. O, por ejemplo, el sentido del olfato es oler, pero no ver, por ejemplo. Esos poderes, esos son los poderes que tienen. Entonces, Wampo es como la base y el sentido de la vista mora en esa base. Entonces, pero bueno, el sentido de la vista solo tiene esa capacidad de ver, pero sin embargo el cuerpo está todo como impregnado de ese sentido táctil. Es como la base del sentido del tacto. El cuerpo es como la base del sentido del tacto, que lo impregna todo. Bueno, pues de la misma forma la ignorancia cubre todos los engaños. La ignorancia es la base de todos los engaños. Por tanto, si destruyes la ignorancia, entonces todos los engaños se destruyen. Si destruyes la ignorancia, todos los engaños se destruyen.
Esto es lo que la Aryadeva Papala dijo en las 400 estrofas. Y Nagarjuna dijo, dice, cuando ves el surgir de pendiente, la ignorancia no surge. Por tanto, esfuérzate a través de esto, enfatiza la vacuidad. Dice, bueno, entonces el surgir de pendiente, si ves el surgir de pendiente, la ignorancia no surge. Por tanto, pon todo tu esfuerzo en esto. Intenta realizar esto, el significado del surgir de pendiente a través de esa comprensión de la vacuidad. Bueno, ok, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Wow, entonces pueda precisamente la bodhicitta que no ha surgido surgir y crecer, y la que ya ha nacido no declinar sino aumentar más y más. La misma dedicación para que podamos generar precisamente la vacuidad que no ha surgido, que pueda incrementar más y más sin nunca degenerar. Que donde quiera que haya seres enfermos puedan liberarse rápidamente de la enfermedad y que ninguna enfermedad sin excepción pueda volver a ser experimentada por los seres transmigrantes. La repite 3 veces. Entonces, que nunca jamás renazcamos en los reinos inferiores, que los que están enfermos puedan recuperarse, puedan tener un buen renacimiento. A ver. Me estoy liando. Bueno, pues que los que puedan purificar todos sus sufrimientos de daños de espíritu, sus karmas negativos, y que todos sus deseos se realicen inmediatamente de acuerdo al sagrado Dharma, que aquellos que hayan muerto especialmente debido al virus, que nunca renazcan en los reinos inferiores, que puedan renacer en tierras puras donde puedan lograr la iluminación. O puedan obtener un perfecto renacimiento humano, encontrar las enseñanzas Mahayana, maestros Mahayana perfectamente cualificados que revelan el camino inequívoco. Y que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando y contemplándolos como al Buda puedan lograr rápidamente la iluminación. Que en todas mis vidas nunca me separe de gurús perfectos, pueda disfrutar el magnífico Dharma y completando las cualidades de las tierras y caminos pueda rápidamente alcanzar el estado de Vajradhara. Perdonar que, bueno, por haber dicho todo esto, no estoy queriendo decir que yo
esté meditando en vacuidad, no, en absoluto, no pensé eso, sino que, bueno, estos son mis consejos, son lo que realmente creo que tenéis que enfatizar, porque si no, bueno, toda nuestra vida estamos aprendiendo palabras sobre vacuidad, pero no practicamos. Entonces, que seguimos igual con los mismos problemas. Tenemos que verlo como os he dicho al principio, no realizamos nada, aprendemos mucho esto y aquello, pero debemos practicar. Ese es mi consejo. Con esto no quiero decir que bueno que yo haya realizado nada. No, en absoluto. Yo soy como, tengo que decir la verdad, ¿no? Soy como un Mickey Mouse, o ese animal que va tan lento, soy de esa familia. Creo que se refiere al animal que creo que le llaman perezoso. Bueno, seguimos con las dedicaciones. Entonces, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda satisfacer los deseos de todos los seres más que una joya que satisface los deseos, más que un árbol que concede los deseos y satisfaciendo las expectativas de los seres. Y que cualquier sufrimiento que los seres transmigrantes experimentan pueda madurar en mí, y que mis virtudes, o que mi felicidad y virtud que yo haya acumulado pueda madurar en los seres. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas que no existen por su propio lado, que existen en mero nombre, pueda el yo que no existe por su propio lado, existe en mero nombre, lograr la budidad que no existe por su propio lado, existe en mero nombre, y los seres que no existen por su propio lado, existe en mero nombre, conducirles a la budidad que no existe en su propio lado, sino que existe en mero nombre. Por mí mismo solo, que existo en mero nombre, no existe, pero existe en mero nombre. Dedico todos estos méritos para distraerme como el bravo Manjuri que conoce la realidad tal cual es y como Samantabhadra. Dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación elevada como la mejor por los victoriosos que han ido más allá de los tres tiempos para poder tener una buena conducta. Ay. Y la oración de larga vida para Santo el Dalai Lama, joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparablemente bondadoso, supremo Tenzin Gyatso, puedas tener una vida larga y tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse.
Y la oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche. Tú que mantienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Manjunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, por favor, vive una vida larga.